En nuestro video anterior expusimos las enseñanzas antitrinitarias del hermano Carlo Cabello, un predicador destacado del ministerio Red Advenir. La deidad fue reemplazada por la Trinidad. La deidad fue reemplazada por la Trinidad. Son dos personas. Son dos personas. Pero el Espíritu Santo, los pioneros creían que el Espíritu Santo no era una persona aparte del Hijo. Y la sierva del Señor dice que debiéramos tener cuidado de no recibir otro espíritu. Creyendo en la doctrina de la Trinidad, tenemos el riesgo de aceptar otro espíritu, mis hermanos. Hay espiritismo detrás de la creencia de la Trinidad, mis hermanos. Hay un espíritu satánico detrás de estas cosas. Hay espiritismo detrás de la creencia de la Trinidad, mis hermanos. Hay un espíritu satánico detrás de estas cosas. David Gates, lejos de marcar distancia con esas doctrinas antitrinitarias, ha decidido respaldarlas. Gates parece creer que esas herejías son una nueva luz para la Iglesia Adventista. Recently I came back from Peru, Recientemente regresé de Perú, where we had some speaking appointments. donde tuvimos algunas oportunidades para compartir la palabra. Pastor Carlo was with me. También el pastor Carlo Cabello estuvo conmigo. He spoke first and then I spoke next. Él predicó primeramente, luego yo prediqué. And he revealed a little bit of the church history and some of the basic beliefs we had in early Adventism. Y él pues tuvo la oportunidad de hablar un poco sobre las creencias de los adventistas del séptimo día y también un poco de la historia de la iglesia. Just last week I was sent a link of a video professionally done criticizing that sermon. Pero la semana pasada recibí un enlace de un video que fue hecho profesionalmente y que critica lo que él compartió en ese momento. But I appreciate the willingness to discuss the issues. Pero yo aprecio la voluntad que hay para presentar y discutir estos asuntos. I appreciate Pastor Carlo being willing to discuss some of our early history. Yo estoy contento de que el pastor Carlo pudo hablar sobre parte de nuestra historia temprana como iglesia. We will show that the church has evolved over time. Y nosotros vamos a mostrar que la iglesia ha evolucionado con el paso del tiempo. Our fundamental beliefs have been under attack for many years. Nuestras creencias fundamentales han permanecido intactas por muchos años. They tried to attack those beliefs while Sister White was still alive. Ellos trataron de atacar esas creencias fundamentales mientras la hermana White estaba viva. But every time they tried, God would show her what was happening and they would be caught. Pero cada vez que trataban de hacerlo, Dios le mostraba a la hermana White y ellos de alguna forma caían en la trampa. So they finally decided, let's wait till the old lady dies and then we will do it. Así que bueno, la posición fue, bueno, esperemos a que la viejita muera y entonces allí. The enemy hates truth. El enemigo odia la verdad. Just over my lifetime, many beliefs have changed and have entered the Adventist Church. Incluso durante mi transcurso de vida, he visto cómo muchas creencias han entrado en la iglesia adventista y cómo otras han cambiado. In 1980, En 1980, one of the points that was discussed was whether we should change our point of view on the Godhead. En 1980, por ejemplo, se discutió si los adventistas deberían cambiar su posición sobre la deidad. It was proposed that we accept the Catholic position of like the Trinity. Y se propuso que nosotros aceptáramos la posición católica de la Trinidad. It was rejected. Esto fue rechazado. It was not accepted at that general conference. No fue aceptado en esa reunión de la Asociación General.
But in 1981, Pero en 1981, at annual council, en el concilio anual, when the world delegates were not present, cuando no estaban presentes los delegados mundiales, mainly the union presidents and members of the committee, prácticamente eran los miembros de unión y del comité the presidents, y los presidentes del comité, it was voted to accept the Catholic position on the Trinity. se votó para aceptar la posición católica de la Trinidad. Hagamos una pausa aquí. El pastor David Gates irresponsablemente desinforma a los hermanos, asegurando que recién en 1981 los líderes de la Asociación General adoptaron la doctrina de la Trinidad. Se aceptó la posición católica de la Trinidad, dijo Gates, difamando así a estos líderes adventistas e implícitamente presentándolos como apóstatas. Pero la realidad es otra. En los años finales de la vida de Elena de White, varios pioneros adventistas ya hacían declaraciones abiertas en favor de la doctrina de la Trinidad, acordes con la luz que Dios había estado revelando a través de la profetisa. Veamos un par de ejemplos. En 1913, Francis M. Wilcox, editor de la Review and Herald, y más tarde, fideicomisario del patrimonio de Elena de White, escogido por ella misma, escribió lo siguiente. Para beneficio de aquellos que deseen conocer en más detalle los aspectos esenciales de la fe que sostiene esta iglesia, declararemos que los adventistas creen. 1. En la Divina Trinidad. Esta Trinidad está conformada por el Padre Eterno, por el Señor Jesucristo, por el Santo Espíritu, la tercera persona de la Deidad, el agente regenerador en la obra de la redención. F. M. Wilcox, en Review and Herald, 9 de octubre de 1913, página 21. Algunos años antes, en 1910, Stephen N. Haskell, amigo cercano de Elena de White, también había declarado: es evidente que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y representa plenamente a Dios y a Cristo. S. N. Haskell, en Bible Training School, 1 de diciembre de 1910, página 13. Let's look at some authorities from our church and what they say about our past history. Vamos a ver algunas autoridades de nuestra iglesia y lo que han dicho, ¿no? Lo que From dicen. William Johnson, the editor of the Adventist Review, Por ejemplo, William Johnson, editor de la revista Advent Review. the beliefs of the Adventists have changed over the years under the influence of the present truth. Las creencias adventistas cambiaron con el pasar de los años, bajo el impacto de la verdad presente. For example, that the Son came from the Father sometime before creation, Por ejemplo, que el Hijo fue generado del Padre algún tiempo antes de la creación. in the same way the dogma of the Trinity that now forms part of our fundamental beliefs was not maintained by Adventist pioneers. De igual manera, el dogma de la Trinidad, que ahora forma parte de las creencias fundamentales, no era mantenida por los pioneros adventistas. So here we have Pastor Johnson, Entonces aquí tenemos al pastor Johnson, the editor of our world official publication, el editor de nuestra publicación mundial oficial, recognizing that we have changed over the years. Some of the changes have come through present truth and are positive, reconociendo que ha habido cambios a lo largo de los años. but he also admits that the Trinity was a doctrine that was not held by any of our pioneers, and it is now part of our Adventist beliefs. Pero también menciona que la Trinidad no formaba parte de lo que nuestros pioneros creían y que ahora sí. So the church we have today is not the same as it was 20, 30 years ago. Así que la iglesia que tenemos hoy día no es la misma que teníamos hace unos 20 o 30 Or años 100 atrás. years ago. O 100 años atrás. Let's look at what Dr. George Knight has to say. He's professor of church history, or he was professor of church history in Andrews University. Y vamos a ver lo que tiene que decir también George Knight, que es era profesor emérito de Andrews University en Historia de la Iglesia. The majority of the founders of the Seventh-day Adventism would not be able to join the church today. La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy día If they had to support the fundamental beliefs of the denomination as they are today. si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación.
Especially, the majority would not be in support of belief number, I have a misspelling there, belief number 2, the doctrine of the Trinity. Específicamente, la mayoría no estarían de acuerdo con la creencia número 2, el de la doctrina de la Trinidad. Interesting. Interesante. All those pioneers that we appreciate and honor, Todos aquellos pioneros que nosotros honramos, apreciamos, it is recognized that most of them could not be part of the church today. se reconoce que la mayoría de ellos no pudieran ser parte de la iglesia hoy. So, what kind of Adventists are we? Así que, ¿qué tipo de adventistas somos? Are we Adventists that believe like our founding fathers, or are we modern generation, postmodern Adventists? ¿O somos adventistas que creemos lo que nuestros padres fundadores creyeron, o somos adventistas postmodernistas? Now, we recognize that the church has grown in understanding of truth. We know that. Ahora, nosotros reconocemos que la iglesia ha crecido en cuanto al entendimiento de verdad. We know that God led our early founders into an understanding of prophecy, the health message. Nosotros reconocemos que Dios guió a los pioneros a un entendimiento de profecía, del mensaje pro salud. But we're not talking about the early learning period. We're talking about when they passed away as mature Adventists, they would not be able to be members today. Pero no estamos hablando de ese periodo inicial de la iglesia. Estamos hablando ya de hombres que, maduros en la fe, ya no pudieran ser parte de la iglesia hoy. So when Ellen G. White today would have a problem being part of the Seventh-day Adventist Church. Por ejemplo, Elena de White tuviera problema hoy de ser miembro de la iglesia. It is time to wake up. Es tiempo de despertar. It is time to restudy our position. Es tiempo para estudiar nuevamente nuestra posición. There's things that I still don't understand. I'm trying to learn. Y hay cosas que yo todavía no entiendo, estoy aprendiendo. I learn from other people, Y aprendo de otras personas. and I learn from their studies. Y aprendo también de sus estudios. Y aprendo también de sus estudios. Y aprendo también de sus estudios. There is much to learn and very much to unlearn. Hay mucho que aprender y hay mucho que debemos dejar de lado. What about me? ¿Qué tal yo? What do I have to unlearn? ¿Qué es lo que yo tengo que desaprender? Do I have to unlearn what I have been taught that really is not even biblical? ¿Tengo yo que desaprender algo que ni siquiera es bíblico? Do I have to learn something that is biblical that I don't know about yet? ¿Será que yo tengo ahora que aprender algo que es bíblico pero que no conocía? Especially as we're in the last generation, he has to show us new things. Especialmente cuando estamos en esta última generación, Dios nos va a mostrar nuevas cosas. Dios nos va a mostrar nuevas cosas. Son todos unos estúpidos que merecen ser decapitados como los decapitó Elías, porque son falsos, todos son falsos, cada uno de ellos son falsos, porque te enseñaron mentira, te enseñaron un Dios que no existe, trinitario, te enseñaron un Dios que no existe, trinitario. Dios nos va a mostrar nuevas cosas. That's why we're having battles of faith. Y es por eso que tenemos eventos como batallas de fe.